naturaleza del bien jurídico a tutelar. Estamos hablando de hechos relevantes, drásticos que se pueden llevar en nuestra sociedad: secuestro, trata de personas, violación, homicidio, abuso sexual infantil, entre otros. Y por lo tanto, esta juzgadora, aplicando lo que dice este artículo y advirtiendo precisamente ya lo que aconteció en la audiencia anterior, efectivamente, habíamos indicado que ameritaba conceder esta ampliación de término constitucional para ese efecto de que las partes técnicas y procesales, sobre todo los imputados, pudieran ofertar este tipo de medios de prueba en su beneficio. Pero reitero, también atendiendo a un criterio ahorita que se ha sustentado en un juicio de amparo por el juez federal, que nos señala estos lineamientos, que atendiendo estrictamente a lo que este párrafo del artículo 314 nos indica, los medios o datos de prueba para evitar precisamente que se imponga esta medida cautelar y de fondo analizar si ameritara no analizar el hecho delictivo como tal para no imponer esa medida, solo se trata de prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, entonces, si bien el derecho de defensa de imputados y sobre todo probatorio, en este momento podría considerarse que es pues negado, no sería así, atendiendo a la literalidad que señala este artículo y a la interpretación que se viene dando actualmente también en el Poder Judicial Federal en ese rubro. Voy a citar el amparo precisamente para en caso de que lo tomemos como referente. Cierto es que debemos analizarlo en esa textura. Me permiten, lo localizo para que pueda tener sustento esta determinación. 547-2020. ¿Sí? Y en ese tenor, precisamente en un hecho delictivo similar al que estamos analizando, es donde se señalan estas circunstancias precisamente de que lo contrario, el recibir datos o medios de prueba en este tipo de audiencias sin que amerite la prisión preventiva oficiosa o similar que señala el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a generar pues que este sistema de justicia pues se altere, ya no lleve la cuadratura que es necesario analizar, porque precisamente estaríamos generando audiencias de minijuicio en esta audiencia. Ese básicamente es el criterio que se está sustentando, y en ese tenor, por eso esta juzgadora considera aplicarlo al tenor respectivo, porque debería ser la interpretación correcta precisamente de este artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado que también, y no es el único momento en que los señores imputados pudieran ofertar esos datos o medios de pruebas. Saben perfectamente los abogados que en la etapa procesal oportuna, que denominamos intermedia, ahí puede llevarse a cabo el desahogo de esos medios de prueba, y más aún cuando los preparen adecuadamente con la finalidad, sobre todo imputados y defensa, de determinar que no existe ese hecho delictivo, no hay su intervención que se acredite en ningún momento en la realización del mismo, como perfeccionando pues la prueba que en su caso pudieran aportar acá, y que va a llevar una finalidad muy concreta para que en audiencia de debate se determine precisamente lo consecuente a que no son declarados culpables de los hechos que se les atribuye por las pruebas que puedan ellos aportar al respecto. En este tenor, pues, es que resuelvo esta circunstancia en cuanto al planteamiento de la defensa. ¿Defensa? Sí, su señoría. Contrario a lo manifestado por las partes, desde este momento solicito que se le tenga a esta defensa interponiendo el recurso de revocación en contra de la determinación dictada hace unos momentos por su señoría, en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que este recurso procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. En el caso en concreto, tenemos de que esta resolución, previo a ser dictada, no fue sustanciada, es decir, no fue pasada por el filtro de la contradicción, que se le diera la oportunidad a esta defensa de manifestar los argumentos para que pudieran ser incorporados esos datos de prueba y los medios de prueba que también se pretenden ofertar.
También en términos del artículo 466, solicitamos que se admita este recurso de revocación. Para ello, esta defensa va a tener a bien a manifestar el agravio que le causa esta determinación. Primeramente, cabe destacar que el amparo 547, diagonal 2020 del decimotercer circuito, juzgado 11º, no es un criterio jurisprudencial que se deba aplicar al presente caso en concreto. Además, debe de establecerse que el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, y aquí cabe mencionar que se tiene que hacer un criterio interpretativo. Dice que en tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa u otra personal, en el caso, en audiencia pasada, ya se le generó un acto de molestia a nuestros representados, porque se les impuso actos que atentan contra su libertad personal, es decir, que se abstuvieran de molestar a la víctima. Ahora bien, concatenado este artículo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción cuarta, el imputado tiene derecho a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca. Así lo establece este numeral 20 constitucional. Por eso, esta defensa solicita que se inaplique el artículo 314 y se prefiera el artículo 20 constitucional, que le otorga el derecho a los imputados de ofrecer pruebas, ya que desde luego esta defensa en su momento de que se reitere este criterio, va a interponer el medio idóneo, ya sea el recurso de apelación o el juicio constitucional, lo que únicamente haría dilatoria esta audiencia. Ahora también cabe decirse que solamente fue mencionado el amparo en revisión, que no es vinculante. Por ello, la determinación que su señoría dicta no está fundada ni motivada. Esto acorde al numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que no solamente se debe de mencionar el precepto legal, sino por qué ese criterio es acorde, es aplicable al caso en concreto. Y además que se tenga prevalencia el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece el principio pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se encuentre que cuando dos normas se pueda dar distintas interpretaciones, prevalezca la que otorgue mayor beneficio a la persona. En este caso, la que otorga mayor beneficio es el artículo 20, fracción cuarta de la Constitución, que ya fue indicado. Sí, entonces, señoría, como causa de pedir, esta defensa solicita que se revoque esta determinación que fue dictada el día de hoy y que se dicte otra en la que se admitan los datos de prueba que esta defensa pretende desahogar en este momento procesal oportuno, porque de nada serviría llevar al filtro de una etapa intermedia a una etapa de juicio un proceso que quizá con los datos de prueba que tenemos puede dictarse un auto de no vinculación a proceso. De revocación interpuesto por la defensa de los imputados al tenor de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y voy a resolver en este sentido.
Bien, en la Agencia de Policía Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, de ampliación de término constitucional, y resuelvo en este tenor. Considerando primero, obviamente soy competente para emitir esta resolución. Si tomamos en consideración que en razón, agrado, materia y territorio, me toca conocer de este asunto en un primer momento, puede ser mi resolución revisada por otras autoridades jurisdiccionales. Se trata de hechos sí relevantes tratados por la ley penal. Este juzgado está especializado en esa materia, como la suscrita designada como juez de control para ese efecto, en esta materia penal. La defensa promueve el recurso, el cual precisamente advertimos se trata de la parte promovente adecuada y idónea con personalidad para efectos de promover este recurso de revocación, tomando en cuenta de que pues es la defensa de los imputados y señala los agravios que se le están haciendo valer en este momento con la determinación tomada. Hace valer precisamente que señala que deben admitirse los datos o medios de prueba y no tomar en cuenta esta determinación de no hacerlo en esta fase procesal, porque en primer lugar, la resolución que he tomado como referencia, en donde se argumenta precisamente en qué momento procesal podríamos considerar no admitir estos medios de prueba, no generar un minijuicio, pues no es vinculante, sino que se trata precisamente de análisis de un caso en lo particular. Además de que también no estaría yo trastocando sí el derecho probatorio que tienen las partes procesales imputadas al tenor de numeral 20, apartado B, en su fracción cuarta, dado que con eso estaría yo negando pues el derecho a ese efecto de que puedan aportar sus medios de prueba o datos de prueba que tienen en su poder. Aunado a que también refiere que mi determinación pues no estaba fundada ni motivada, tomando en cuenta precisamente que no manifesté adecuadamente por qué razones que consideramos no deberíamos admitir medios de prueba, y finalmente lo concerniente a que la medida personal que sí fue decretada cautelarmente de manera provisional, pues está generando un acto de restricción de todas formas a los imputados. Y si analizamos el contenido del numeral 314, que es referido del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí claramente dispone que es medida de cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal. Entonces aquí es donde ellos consideran que es de lo dicho por ambos defensores, que aquí es donde se vulneraría su derecho probatorio a los imputados, porque también podría no dictarse una no vinculación a proceso a su consideración con esos datos de prueba que pretenden incorporar en este momento. Además de que dije que no era vinculante efectivamente esa determinación de amparo que había yo citado. Sin embargo, teniéndola manifestado ya por la defensa en este último rubro, que a su consideración podrían estos datos o medios de prueba generar en el criterio de esta juzgadora, valorando también los datos de prueba que sustentó el Ministerio Público en la audiencia anterior, una resolución contraria a la petición de este último, y sobre todo que refiere a la defensa también que en su caso esa imposición de la medida cautelar, como si es personal y restrictiva, ahí sí podría yo generar una violación a derecho fundamental. Vamos a revocar la determinación que hemos emitido para ese efecto de sí acceder a resolver admitiendo los datos o medios de prueba que han considerado, tomando como referencia pues de que lo que pretenden es en su caso que esta juzgadora conozca que amerita un dictado contrario a la petición del Ministerio Público en este asunto, y de ser así pues estaríamos obviamente ya concluyendo este asunto con las reservas. Entonces en ese tenor vamos a verificar estas circunstancias de recepcionar estos datos de prueba con las consecuencias jurídicas legales que pudiera llegar a tener, y en este tenor en no violentar, como refiere la defensa, el derecho que tienen a aportar esos datos de prueba con la finalidad de lo que pretende, una resolución contraria a la petición del Ministerio Público, que podría ser no vinculación, y que conlleva a la par a consideración de esta juzgadora el esclarecimiento de los hechos que se están dando a conocer en este día. Por lo tanto, pues, revocamos la determinación emitida hace un momento con la finalidad de entrar al estudio de esos datos o medios de prueba que vaya a incorporar la defensa, y estaríamos entonces ya analizando lo procedente. Así lo resuelve la ciudadana licenciada, pues el control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanibet, Oaxaca. Pues bien, vamos a analizar entonces estos datos de prueba en cuanto a la admisibilidad de los mismos. Ya el Ministerio Público
va a plantear lo procedente y le cedo el uso de la voz a la defensa para que pueda indicar qué